Buenas noches a todos y como siempre, bienvenidos. Bienvenidos a estos espacios que buscan difundir las enseñanzas o experiencias que hemos tenido o han tenido, yo diría más bien muchos seres sobre el planeta Tierra, y que también ha sido transmitida a través de muchas escuelas a nivel interior, a nivel espiritual. Todas ellas pues siempre nos han llamado a que trabajemos centrados en el amor y en el proceso del bien común, al bien universal. Cuando nosotros decidimos trabajar como muy adentro de nosotros, para ir como despertando ese gran potencial con el que contamos, nos topamos con una hermosa posibilidad, y es la de percibir lo que somos como seres humanos. Y esto es gracias a que contamos con una conciencia aquella que nos permite reconocer como la realidad, o darnos cuenta hacia dónde nos dirigimos o hacia dónde podemos elegir el rumbo de nuestra vida. Y eso es algo grandioso. Gracias a esa conciencia podemos decir que podemos ir cada día más y más lejos. En general podríamos decir que hay muchos seres humanos que cuentan con diferentes momentos en la conciencia. Algunos de ellos podríamos decir que la tienen un poco desarrollada, otros un poquito más desarrollada, otros de pronto muy desarrollada. Y a veces uno nota como un patrón muy estándar, a veces es que eh, hay también una cantidad de seres notables que no quieren desarrollar su conciencia. Es como si quisieran seguir atrapados en condicionamientos, en ideas hechas, en vivir atados como a cuatro aspectos, que son el no puedo, el no tengo, el no sé o el no debo. Y esos aspectos son como aspectos que encierran como aspectos globales de ciertos movimientos a nivel humano. Por ejemplo, el no puedo se ata muy cercanamente a ideas que por política, es como el aspecto político, nos han impuesto. Por ejemplo, deje allí que usted no es capaz, no se salga de este patrón de comportamiento porque eso está prohibido, y a veces sin ninguna razón. Si miramos el no tengo, es como el aspecto muy ligado a otro movimiento grueso que es la parte de la economía, en donde se nos dice, oiga, es que usted sin dinero no vale, ¿no? Y entonces sobre esa base construir muchos de los aspectos de nuestra vida, sobre el tener, sobre el lograr por lograr. Está el otro aspecto que es el no sé, que es muy ligado a la parte de la ciencia, donde muchas veces nos dice, mire, si estos aspectos no están demostrados por la ciencia, pues no tienen validez. Y el último aspecto es el no debo, que está ligado a las prácticas religiosas, que por sí son interesantes, pero que a veces imponen pareceres de acuerdo a su manera de ver las cosas. Entonces nos dicen, no debes pasar este territorio, no debes pensar en investigar en temas, por ejemplo, que están vedados, como decir la reencarnación, por ejemplo, o atreverse a hablar a investigar sobre los planos astrales, bueno, y otras serie de temáticas que se consideran como que son parte prohibida o es como caer en riesgo de X dimensión.
Entonces son ataduras, al fin y al cabo son ataduras que no nos dejan ver más allá y menos nos dejan trabajar para expandir la visión de la vida. Por eso es que muchas veces no tratamos de encontrar un sentido a la existencia. Un sentido que si lo buscáramos de pronto nos mostraría seguramente que hemos venido a este mundo a dar más que a recibir. Y eso es muy importante. Nos podemos salir como de esos parámetros tan estrechos. Bueno, dentro de todos esos marcos hay algunas personas que posiblemente se atreven a ir un poquito más allá. Y entonces son personas que tratan de hallar respuestas para tratar de aumentar o de expandir su conciencia. Y comienzan entonces a dedicarse a aprender técnicas que son muy interesantes, entre otras cosas. Técnicas que los entusiasman, que los motivan, que los hacen sentirse bien. Por ejemplo, técnicas de respiración, técnicas de meditación, todas las que puedan aparecer. Asistencia a todas las conferencias que me den algo nuevo, que me muestren otro tipo de maneras de vivir la vida. Y con todas esas técnicas, en realidad se sienten bien. Se sienten bien personalmente. Y quizás si se quedan solamente en ese campo, pues, se convierte más en un alimento para ese nuevo yo. Que muchas veces no pasa de allí. Es decir, la expansión de la conciencia llega hasta cierto punto. Entonces lo que sucede allí es que el yo aprende técnicas muy interesantes, pero en el fondo no se producen cambios fundamentales en el interior de la vida o expansiva del ser. En otras palabras, es como si no se aprendieran maneras para tratar de reconocer que más allá de ello mismo existen una cantidad de problemáticas externas que son importantes, que tengo que mirarlas, que tengo que analizarlas, que tengo que reflexionar sobre ellas y que de alguna manera estoy separado de la humanidad. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ojalá pudiéramos nosotros adentrarnos en ese campo donde siempre vamos más allá, donde nos salimos de esa búsqueda personal de alimentos interesantes, pero se quedan allí, hacia un trabajo más permanente de mirar hacia el mundo, hacia las personas, hacia las situaciones de la vida, y mantener un trabajo permanente de conciencia que se va expandiendo, que no termina, siempre va y va y va y va. Y por supuesto es un trabajo muy de libertad interior, es un trabajo yo diría en el fondo, de más felicidad. O sea, en realidad vamos encontrando como respuestas diferentes. Bueno, antes de que podamos seguir adelante, tratemos de imaginar cómo participa la conciencia en nuestra vida. Se me ocurre pensar que aunque no nos damos cuenta, en toda acción que expresamos, participa la conciencia. O sea, siempre la conciencia está siendo un factor determinante en las respuestas que damos ante la vida. Por ejemplo, supóngase que alguien me propone un negocio con un buen beneficio económico. Uno dice, no, te propongo este negocio, de hoy a mañana nos vamos a ganar 50,000. Entonces inmediatamente se me alumbra la mirada y ante esa posibilidad pueden aparecer varias respuestas. Una es una respuesta que puede ser una respuesta inmediata sin ningún análisis. Listo, hagámoslo. No pregunto absolutamente nada, pero vamos a lanzarnos a hacer el negocio. Y en la otra es
un proceso donde antes de dar una respuesta existe un análisis que se pone en marcha y mediante ese análisis yo llego a tomar una decisión. O sea, después de analizarlo, o lo acepto o lo rechazo. Allí juega papel importante su libre albedrío. Por ejemplo, supongamos que el negocio es turbio, entonces si lo aceptamos a pesar de que sabemos que es turbio, estaríamos como negando una voz interior que seguramente en ese momentico me está diciendo, ojo, ¿por dónde te vas a meter? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y si de pronto termino haciéndole caso a esa voz interior, pues rechazo de plano el negocio. Entonces es como si entráramos en armonía con esa voz interior que me está diciendo para dónde vas, qué sentido tiene lo que estás haciendo. Entonces, para este ejemplo, si lo analizamos, la gran pregunta que pudiéramos hacer es cómo está actuando la conciencia en cada caso. Entonces, si miramos la respuesta inmediata, sin ningún análisis, podríamos pensar que existe como una conciencia, pero pareciera que esa conciencia no influyera. ¿Por qué? Porque mi respuesta está más ligada a algo impulsivo y posiblemente algo cotidiano. Supóngase que yo me levanté en un medio donde todo se manejaba de esa manera, el dinero fácil. Entonces así voy construyendo mi vida y cada vez que tengo que tomar decisiones, inmediatamente lo hago sin un análisis. Es como si le estuviera dando paso a esa respuesta de la amígdala, o sea que está por acá metida en el cerebro. Y me aparece esa respuesta inmediata. Entonces allí hay cierta conciencia, pero es una conciencia que podríamos decir que fui construyendo, que se queda estática, pero que no va más allá. Y si miramos la parte segunda, donde hay análisis, donde digamos el análisis entra a jugar, en ambos casos sí hay una acción de conciencia. O sea que la conciencia me está diciendo, ojo mi hijo, por ahí no es, no hagas ese negocio, que ese negocio es riesgoso, ese negocio es turbio. Pero notamos que igual allí va inmerso como algo muy sutil, que es la decisión de la voluntad. O sea, si la voluntad es fuerte, tengo la capacidad de unirme a la conciencia. Si la voluntad es débil, me dejo atentar y al final puedo terminar aceptando eso. Entonces, con este ejemplo, lo que se pretende es como acercarse a una primera aproximación a lo que sería la conciencia. Y podríamos decir que la conciencia es como un atributo de la mente, del ser humano, o sea, es como lo que también hablábamos en una charla del alma, que está muy ligada a los procesos morales. Es decir, como resultado de una acción que resulte, se puede hablar de que hubo una respuesta buena o mala, o adecuada o inadecuada. ¿Por qué? Porque la conciencia estaba indicando siempre por el lado amable, no lo hagas. Pero mi acción finalmente terminó reflejándose en una falta de criterio de voluntad, ¿no? Entonces, fíjense que de todos modos en cualquiera de los campos la conciencia siempre está jugando un papel importante. Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea de la charla de hoy es ojalá que nos pudiéramos concentrar en una conciencia, como decíamos ahora rato, más expansiva, una mirada más allá de nosotros, que nos va a conducir seguramente a ser mejores seres humanos,
a colaborar con el cambio real que necesitamos hoy en día. Y desde esa óptica podríamos hablar como de otra definición del término de conciencia, que se mueve más como en un contexto de vida espiritual. Esa definición de conciencia se podría mirar como una propiedad del ser humano con el cual uno puede percibirse de una manera inteligente y darse cuenta o detectar el campo donde se expresa con sus acciones. O sea, es una manera de percibirse inteligentemente y al mismo tiempo darse cuenta en qué campo me estoy moviendo, me puedo mover. Por ejemplo, la diferencia entre una persona educada con violencia y otra con amor. Cada uno de ellos va a manejar sentimientos, palabras, situaciones de manera posiblemente diferentes ante una determinada situación. Entonces, ¿qué es lo que estamos reflejando? Es que cada ser, de acuerdo a lo que percibe de ese momento inteligentemente, se da cuenta de cómo actuar. Si fue tratada con mucho respeto, con violencia, pues él, a la final lo que termina es haciendo o reflejando acciones en ese nivel. Si fue que levantada con amor, pues lo que va a hacer es reflejar acciones también asociadas con el amor. Pero bueno, independientemente de la manera como cada cual reacciona en un momento dado, hay algo bien alentador, es que la conciencia puede modificarse, puede cambiar. Y cada vez que esa conciencia cambia o se modifica, comenzamos a hablar de lo que se llaman los estados de conciencia. O sea, lo que nos está mostrando es que la conciencia no es estática y que adicionalmente puede ser, como decíamos, modificada. Esa es una característica supremamente especial que tiene el trabajo con el desenvolvimiento interior, o sea, cuando uno empieza a proyectarse más allá de uno mismo. Y es que a medida que nos desenvolvemos como seres en donde nuestra conciencia se va modificando, va ampliando, comenzamos a mirar la vida de una manera más amorosa, diría. Aparecen términos, como por ejemplo alguien decía que esa persona tiene una buena conciencia. Seguramente esa persona se estaba refiriendo a que su estado de conciencia ha alcanzado un nivel deseado, dado que se denota que su actuar externo está rodeado de respeto y equilibrio. Entonces, por eso afirma que esa persona tiene una buena conciencia. Entonces, eso es alentador. Saber que la conciencia está sujeta a constantes cambios, que esos cambios los permite con mayor precisión quien trabaja en su interior y sobre todo se proyecta amor en lo que realiza, con un sentido grande de libertad y responsabilidad, es supremamente alentador. Entonces, cada vez que, por supuesto, vamos a emprender esa tarea de trabajar con la conciencia, nos topamos con ese elemento que es fundamental y silencioso, que también es lo que decíamos ahora, la voluntad. La voluntad es la que nos va a permitir que seamos coherentes entre lo que la conciencia nos va expresando en un momento dado y la acción que finalmente realizamos. Si bien esa libertad consiste en hacer de nuestra vida lo que nos provoca, pues también vamos construyendo con esa expansión de conciencia una responsabilidad. Vamos desarrollando una responsabilidad que se ve reflejado en el buen uso de la libertad. Pero ya no hacemos de nuestra vida cualquier cosa. Por ejemplo, no me interesaba antes pensar en los demás. Era un irresponsable,
con muchas situaciones que manejaba y no veía o no me interesaba el daño que le pudiera hacer al otro. Pero posiblemente hoy en día, después de un cierto trabajo, empieza a cambiar esa visión y puede ser que algún día, con esa conciencia ampliada y con la voluntad fortalecida, comience a trabajar para pensar más en los otros. Entonces allí vemos que hay una expansión que es vital en el proceso del cambio interior. Y le da a cada ser y a cada vida una dirección y sentido totalmente diferente. Conciencia expandida, entonces esa es la tarea. Vamos a través de esa conciencia expandida, vamos descubriendo otro campo de posibilidades. Y lo hermoso de todo esto es que vamos cambiando paulatinamente los condicionamientos, los paradigmas, las creencias, las estructuras que sabemos que nos limitan en muchos campos. Y empezamos a acercarnos a una posibilidad hermosa que es la de armonizar con el todo. Hermoso que se pueda desarrollar una conciencia armónica en todas las capacidades con las que contamos, que podamos resolver exitosamente los problemas, las dificultades, porque las dificultades los problemas nacen de que las dificultades no las sabemos manejar. Bueno, dentro de todo este campo de trabajo de expansión de conciencia hay unos aspectos notables que se observan en el desarrollo de esa impresión de conciencia. Por ejemplo, el estar o aprender a estar más conectados con el momento presente, que es una de las grandes tareas del descubrimiento interior, es saber ubicarse en el eterno presente y por sobre todo captar la enseñanza de esa experiencia o de ese momento. Entonces es interesante porque la expansión de conciencia nos va llevando a ese punto, en donde de pronto en vez de quejarme por lo que estaba viviendo, por lo que vivo, empiezo a raíz del momento actual a ser más agradecido. Igualmente, posiblemente nos vamos convirtiendo en seres más íntegros, más honestos, seres que manejamos mejores relaciones con nuestros seres queridos, con todos los seres que nos rodean, seres que formamos, restablecemos formas de dialogar más armónicas, seres que tenemos una mejor interrelación con la misma naturaleza. Antes no apreciábamos un atardecer, de pronto ahora empezamos a darnos cuenta de que hay estrellas, que hay luna, que hay sol, que hay lluvia, que hay plantas, que hay flores, que hay pajaritos, pero tantas cosas. Y esto es una gran ganancia. Entonces, si miramos estos detalles, es algo grande que nos coloca por encima de la búsqueda que teníamos antes muy desorganizada de satisfacción solamente material. Mírense toda la ganancia que trae la expansión de la conciencia. Lástima que todavía hay seres que viven atados a sus conveniencias, porque son seres que en sus mentes aparecen muchos elementos que generan dolor no solamente en ellos, sino también dolor en el medio donde se desenvuelven. Y ellos lo que hacen es negar toda la posibilidad de hacer un cambio. Es decir, negar la posibilidad de que haya un cambio espiritual en sus vidas. Entonces también es notable que cuando uno empieza a hacer este tipo de trabajo de expansión de conciencia, y hay seres que lo rodean, que lo observan, que lo analizan, posiblemente en algún momento, aunque se resistían, comiencen también a unirse a esa posibilidad. ¿Por qué? Porque cada vez que un ser humano ingresa al interior, expande su conciencia, muestra realmente rasgos de armonía en sus valores humanos y también en sus respuestas ante
ante las experiencias cotidianas. Por ejemplo, puede ser que una persona que antes se quejaba de una enfermedad, ahora empiece a sentir que esa enfermedad algo le quiere mostrar, comienza a rodearla de amor. O por ejemplo, otra persona que antes pensaba solamente en el dinero, comienza a independizar sus acciones de los resultados económicos que esa acción puede realizar. No es que se desentienda de lo económico, pero no se convierte como en un fin. Empieza entonces como a dejar atrás todas esas posiciones egoístas para pensar en un bien que es común, es un bien para todos, un bien para la humanidad. Miremos ahora otros aspectos que son bien interesantes. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en ese campo de expansión de conciencia, podríamos observar como una especie de etapas, que se den una tras otra, ¿no? Son etapas que se van refinando, se van manifestando. Por ejemplo, una es la de ir detectando muchas cosas que nos limitan, nos hacemos conscientes de los procesos inconscientes. ¿Y por qué es interesante? Porque no nos damos cuenta que había muchos aspectos que hoy los vemos que nos mantenían ignorantes, atrapados por los deseos, atrapados en las pasiones, nos mantenían atrapados en un mundo irreflexivo, donde no nos damos cuenta de que existían valores universales. Entonces como que en ese momento la conciencia empieza a despegar hacia otro estado, hacia otra manera de ver la vida. Y entonces, ¿qué pasa? Que como parte de todo ese proceso, de ese nuevo estado de conciencia, también aparece otra fase bien interesante, que es la que aprendo a conectar corazón, mente, corazón. De tal manera que cada vez que se expresa una acción, o se va a expresar una acción, mi conciencia es más certera con la respuesta que aparece. ¿Qué quiere decir esto? Que como desde el corazón surge lo mejor, lo más amoroso, va a mi mente, tomo una idea, que tomo del mundo de los pensamientos y le doy forma a través del cerebro, pero de una manera tal que prácticamente se da sola, del amor que lo está moviendo. O sea, es como si esa conexión mente-corazón me ayudan a expresar acciones o conductas mucho más constructivas ante absolutamente todo, ante la sociedad, ante el mundo, ante el planeta mismo. Si miramos un ejemplo de algo que puede representar como una inclusión de esas dos facetas que hemos hablado, es que me doy cuenta, por ejemplo, que ahora al tratar de entablar una relación que antes la construía movida por deseos muy egoístas, muy particulares, pensando solamente en mí mismo, en mi satisfacción, ahora ya no lo hago de igual manera, ahora me detengo y lo que busco es más bien fijarme en los valores del otro, en hacer crecer esa relación en todos los niveles que pueda, estableciendo un diálogo permanente con la otra persona. Entonces son relaciones que se van construyendo sobre bases muy sólidas, no sobre bases falsas donde lo mío, era lo más importante. Es por eso que aparece también allí una fuerza que es la fuerza empática, que es ponerme en el lugar del otro, más que pensar solamente en mi satisfacción, en mi gusto, en mis deseos. Entonces son formas muy especiales que se van desarrollando. Por eso no se extraña que nos volvamos seres más bondadosos, seres que compartimos cosas valiosas, que vamos valorando más la parte ética, que queremos que en el mundo florezca la paz, la felicidad, la armonía. En otras palabras,
Es como si nos fuéramos alejando de esa parte vieja que nos lanzaba, por ejemplo, en las relaciones a la infidelidad, a la mentira, a la agresión, a los pensamientos nocivos, a las palabras hirientes, bueno, etc. Pero nos lanzaban a muchos dolores, generalmente hacia el otro o hacia la humanidad. Existe otra faceta que podemos también observarla bastante fuerte, que es notoria, que es que comenzamos a valorar más lo positivo. O sea, es como si vamos detectando esa capacidad de apreciar las cosas buenas de la vida. O sea, puede haber 10 cosas malas y una buena y nos comenzamos a fijar en la buena. O al revés, siempre estamos mirando lo positivo de todo. Y eso es tan notable que nos ayuda a darle un giro a cualquier situación difícil que nos parece. No somos seres privilegiados como para pretender que no nos pase absolutamente nada. Son variables de la vida que no sabemos cómo se van a expresar dentro de un momento. Pero igual aprendemos entonces a reflexionar sobre toda esa serie de situaciones. Nos aprendemos a llevar a la meditación. Nos vamos dando cuenta de cómo nuestro ego es muy fuerte, es un ego que quiere mantener su dominio, que generalmente era el que nos mantenía alejados del resto de la humanidad. Es un ego que se resiste a ceder, que no quiere dejar su reino, que es el reino del yo permanente, que se opone rotundamente a dar paso a ser expansivo o incluyente que estoy construyendo. Siempre lo viejo se resiste a morir, siempre es así, siempre habrá una resistencia. Entonces vuelve a ser muy importante todo este trabajo sobre la parte de egoísmo en los ejercicios de meditación. Porque los ejercicios de meditación nos permiten reflexionar sobre una idea, develarla, analizarla, darnos cuenta de cómo me llevan a la separatividad, cómo estoy incidiendo sobre el daño que ocasionan a otros, etc. O sea, es parte también de la expresión de la conciencia. La meditación me expande, la meditación me permite unirme a un campo que es un campo de lo esencial, que también está dentro de nosotros mismos. Es un campo que nos ha construido, es un campo de origen divino. Pero allí está, o sea, es un campo que siempre nos acompaña. Entonces, hay otra faceta también muy hermosa que podemos reconocer a medida que nuestro estado de conciencia crece, es que nos vamos conectando con un don que es muy especial, que es el don de la sabiduría. El don de la sabiduría es que cuando trabajamos mente-corazón, mente-corazón, donde el amor es la fuerza que mueve todo, como estamos conectados con lo esencial, con lo divino se manifiesta a través de nosotros, mostrándonos claramente lo que tenemos que hacer. Por eso dice la conciencia que se expande, siempre nos marca derroteros para que crezcamos, no para que nos hundamos. Entonces ahí está, la conciencia expandida es una conciencia más real, es más efectiva que cualquier otra, porque produce niveles en todos los campos, a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual. Es decir, transforma nuestra vida notoriamente. Por eso es que en el campo espiritual se considera que la conciencia es como una energía supremamente grande y fundamental que infunde un extraordinario potencial a la vida. Y que si nosotros nos dedicamos a trabajar de una manera amorosa,
nos vamos sintonizando permanentemente con ese potencial que le dice acá, reside aquí en nuestro interior, y somos capaces de transformar absolutamente todo. Recuerdo, por ejemplo, en un caso de una persona amiga que cuando comenzó a hacer este tipo de trabajo de hacer conscientes los procesos inconscientes, y comenzó a darse cuenta de lo que no manejaba bien. Ella dice que es como si hubiera comenzado a generar unas fuerzas tan grandes que la potenciaban y que la llevaron en un momento dado a cambiar una frase que ella repetía permanentemente: es que no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Y lo primero que hizo fue irla cambiando por lo estoy intentando. O sea, no puedo lo cambió, pues lo estoy intentando. Y con el tiempo la fue cambiando por el puedo. O sea, fue una experiencia maravillosa y paulatina donde fue llevando al no puedo, me fue llevando al puedo. Y luego decía que para ella solo ese aspecto había significado algo que la llenaba, y llenaba toda su vida. Este es le pudiéramos decir que este es un tipo de estrategias que es, o se marca muy bien dentro del tema de la charla de hoy, que es el campo de la conciencia expansiva. Esa conciencia expansiva que se ubica y se expresa muy bien en el trabajo amoroso, en aprender a dar una respuesta coherente ante lo que anhelamos. Es como si empezáramos a descifrar esa nueva información que está contenida en nuestras células, una información que desconocemos, pero que son parte de un origen divino, un origen universal. Y con esa nueva información que vamos descubriendo, que nos ubica en ese nuevo estado de conciencia, es como si también nos llenáramos de una nueva energía. Las energías se renuevan automáticamente. Nos vamos sintiendo plenos, a más conciencia, entonces abrimos más nuestro corazón, a más apertura en nuestro corazón, más aprendemos a amar, por supuesto, a medida que amamos más nos sentimos conectados con el todo. A medida que estamos más conectados con el todo, sentimos esa paz interior, esa verdadera felicidad. Eso es lo que nos llena, ¿sí? nos vuelve más plenos cada vez. Es decir, nos aprendemos, vamos aprendiendo a ubicarnos en nuestro presente. Vamos aprendiendo aprendiendo a liberarnos de identificaciones emocionales. En síntesis, es como ir despertando esos talentos que todos tenemos dentro de nosotros, pero estaban ahí dormiditos, permanecían acallados por ese discurso egoísta. Hay ganancias enormes, o sea, nos damos cuenta de que somos mucho más que el cuerpo. El cuerpo que estaba sometido a sus deseos y sus gustos. Y bueno, y aparece otro efecto de la expansión de conciencia, es que vamos estableciendo un contacto más cercano con seres muy especiales que residen dentro de nosotros mismos. Y yo diría que no solamente dentro de nosotros, sino que están en todos los lugares. Son como los guías, como los ángeles, como maestros de otros planos, como bueno, son seres de luz. Pero son seres que siempre nos van a acompañar o nos están acompañando de cerca en la realidad del cambio. No los veíamos, ni los aceptábamos, ni pudiéramos pensar que existían, pero ahí están. Porque dentro del plan divino es tan hermoso, tan amoroso, que dicen que el plan divino no quiere dejar solas a sus criaturas. Siempre les está dando la mano porque quieren que cada criatura regrese a lo esencial. Que había separado, se está separado, ¿verdad? Ayudémoslo a que vuelva a lo esencial. Y si él se preocupa por hacerlo, o se ocupa más bien, pues démosle la mano. O sea, nos damos cuenta que no estamos solos en esta tarea tan hermosa. Y ya como parte final de esta charla, reconozcamos que en todo este hermoso trabajo
vamos logrando algo supremamente especial. O sea, vamos logrando transformar muchos procesos inconscientes e inconscientes. Vamos haciendo de nuestra vida algo más amable, nos vamos fijando más en el contexto que nos rodea, nos vamos volviendo más amorosos. Y es tan hermoso comprender cómo el amor es una fuerza que nos sostiene en ese regreso hacia lo esencial. Es tan hermoso darnos cuenta que estamos buscando respuestas muy adentro de nosotros que se empiezan a aparecer, empiezan a reflejarse. Es tan hermoso darnos cuenta que no teníamos ni la más remota idea de todo lo que pudiera existir, de cómo la conciencia humana está en permanente cambio, que la vida es cambio, que todo está sujeto a un proceso expansivo. O sea, darnos cuenta que el universo no es estático, sino que todo está en expansión. Entonces, dentro de esa condición, por supuesto, nuestra conciencia también es expansiva. Y esa condición expansiva de la conciencia nos va a conducir, nos conduce a ser mucho más curiosos y, por supuesto, asombrarnos por la belleza de la creación. Bueno, muchas gracias.